El río Nilo fluía silencioso aquella noche, pero el silencio no significaba paz. Era el silencio del miedo. El silencio de las madres que lloraban en secreto. El silencio de un pueblo esclavizado que había aprendido a no levantar la voz. Egipto era el imperio más poderoso de la tierra. Sus templos tocaban el cielo. Sus ejércitos dominaban naciones. Sus dioses parecían invencibles. Y, sin embargo, temblaban. Porque había una profecía susurrándose entre ladrillos y látigos, los hebreos se multiplicaban. El faraón lo vio como una amenaza. Y cuando el miedo gobierna a los poderosos, nace la crueldad. Una orden descendió como una sentencia de muerte. Todo niño hebreo que nazca será arrojado al río. El Nilo, que daba vida, ahora debía quitarla. Pero aquella noche, una madre no estaba dispuesta a rendirse. Su hijo acababa de nacer. Lo sostuvo en sus brazos con el corazón desgarrado. No era un guerrero. No era un profeta aún. No era un libertador. Era solo un bebé, respirando vida en un mundo que lo quería muerto. Lo llamó Moisés. Durante 3 meses lo escondió. Cada llanto era un riesgo. Cada suspiro, un posible descubrimiento. Hasta que llegó el momento en que el amor tuvo que hacer lo impensable. Con manos temblorosas, tejió una canasta de juncos. La cubrió con brea para que flotara. No era una cuna, era una despedida. Lo colocó en el río. No lo lanzó al azar. Lo entregó a Dios. El agua se movía con suavidad. La canasta avanzaba entre los juncos como si el mismo cielo la guiara. Y entonces, algo inesperado ocurrió. La hija del faraón descendió al río para bañarse. La princesa de Egipto, hija del hombre que había decretado la muerte. Escuchó el llanto. Un llanto que atravesó el mármol del palacio. Un llanto que desarmó el corazón de una mujer criada entre dioses falsos. Abrió la canasta. Y allí estaba. No vio un esclavo. Vio un niño. Lo tomó en sus brazos. Y el destino cambió de dirección. Moisés creció en el palacio que había ordenado su muerte. Aprendió la sabiduría de Egipto, la estrategia militar, la escritura, la política. Caminó por pasillos de oro mientras su pueblo sangraba bajo el sol. Pero algo ardía dentro de él, porque aunque vestía lino fino, llevaba sangre hebrea. Un día vio lo que no podía ignorar. Un capataz egipcio golpeando brutalmente a un hebreo. El dolor no era nuevo, pero esta vez lo sintió en la piel. Miró a un lado, miró al otro, y tomó una decisión impulsiva que cambiaría su vida para siempre. Golpeó al egipcio y lo mató. La arena del desierto ocultó el cuerpo, pero no ocultó las consecuencias. Al día siguiente intentó mediar entre 2 hebreos que discutían. Uno de ellos lo miró con desprecio. ¿Quién te puso por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? El secreto estaba expuesto. El palacio ya no era refugio. Faraón buscó su vida. Y el hombre que había sido criado como príncipe huyó como fugitivo. Cruzó el desierto. El mismo desierto que años después sería testigo de milagros, ahora fue su escondite. Moisés, el educado en las cortes reales, terminó sentado junto a un pozo en Madián. Sin título, sin poder, sin propósito aparente. Allí defendió a unas jóvenes pastoras de otros hombres violentos. Allí conoció a Séfora. Allí formó una familia.
Y durante 40 años, 40 largos años, cuidó ovejas. El hombre que había sido preparado en los salones del imperio ahora guiaba rebaños por tierras áridas. Silencio, rutina, arena. Dios parecía ausente, pero el cielo no había olvidado su nombre. Una mañana, mientras guiaba el rebaño hacia el monte Horeb, algo llamó su atención. Una zarza ardía. El fuego consumía el arbusto, pero no lo destruía. No era una ilusión. No era el sol del desierto. Era fuego que no quemaba. Moisés se acercó y entonces escuchó la voz. Moisés, Moisés. El sonido no era externo solamente. Era profundo, antiguo, eterno. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es tierra santa. El pastor cayó de rodillas. El fugitivo tembló. El asesino escuchó misericordia. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He oído su clamor. Y he descendido para librarlos. Y luego, lo impensable. Ven, te enviaré a Faraón. El desierto se volvió más silencioso que nunca. ¿Quién soy yo para ir a Faraón?, preguntó Moisés. Ya no hablaba el príncipe. Hablaba el hombre quebrado. Hablaba el que conocía su fracaso. Hablaba el que sabía que había huido. Dios no respondió exaltando sus habilidades. Respondió con una promesa. Yo estaré contigo. Moisés dudó. Temió. Argumentó. ¿Y si no me creen? ¿Cuál es tu nombre? No soy hombre elocuente. Envía a otro. Cada excusa era una herida abierta. Pero la paciencia de Dios fue mayor que su inseguridad. Le reveló su nombre. Yo soy el que soy. No un Dios de piedra. No un ídolo de oro. El Dios eterno. El autoexistente. El suficiente. Le dio señales. La vara que se convertía en serpiente. La mano que se volvía leprosa y era sanada. El agua que se tornaría sangre. Y aún así, Moisés temblaba. Entonces Dios le dio a Aarón como ayuda. Y el pastor regresó a Egipto. No como príncipe, no como fugitivo, sino como enviado. Entró al palacio que había dejado atrás. Se paró frente al hombre más poderoso del mundo. Y habló en nombre del invisible. Deja ir a mi pueblo. Faraón rió. Despreció. Endureció su corazón. Lo que siguió fue una confrontación cósmica. No era solo Moisés contra Faraón. Era el Dios vivo contra los dioses de Egipto. El agua del Nilo se convirtió en sangre. Las ranas invadieron palacios. El polvo se volvió piojos. Moscas cubrieron la tierra. El ganado murió. Úlceras brotaron en la piel. Granizo destruyó cosechas. Langostas devoraron lo poco que quedaba. Oscuridad cubrió la nación durante 3 días. Cada plaga era un golpe contra una deidad egipcia. Cada señal era una declaración: yo soy el Señor. Pero el corazón de Faraón era piedra. Hasta que llegó la última noche. Una noche cargada de tensión. Una noche donde el juicio y la misericordia caminaron juntos. Cada familia hebrea debía sacrificar un cordero, untar su sangre en los postes de la puerta y permanecer dentro. La muerte pasaría por Egipto, pero donde hubiera sangre, pasaría de largo.
El grito que se escuchó esa madrugada atravesó todo el imperio, desde el palacio hasta la casa más humilde. El primogénito había muerto, incluso el hijo de Faraón. El hombre que había desafiado al cielo se quebró. Váyanse. Israel salió. Después de siglos de esclavitud, caminaban libres. Mujeres, niños, ancianos, rebaños. El desierto se abrió ante ellos como una página nueva. Pero la libertad no tardó en ser probada. Faraón se arrepintió. El sonido de carros y caballos retumbó detrás de ellos. El ejército egipcio avanzaba. Frente a ellos, el mar rojo. Detrás, muerte. El pueblo entró en pánico. ¿Para esto nos sacaste, para morir aquí? Moisés miró el mar. No tenía puente. No tenía barco. Tenía una promesa. Estad firmes y ved la salvación del Señor. Extendió su vara. El viento comenzó a soplar. No era brisa. Era un rugido. El mar se dividió. Muros de agua a derecha e izquierda. El fondo seco bajo sus pies. Israel cruzó, paso a paso, con el sonido del agua conteniendo su furia. Cuando el último hebreo pisó la otra orilla, el ejército egipcio entró tras ellos. Entonces el mar regresó. Las aguas cubrieron carros, caballos y soldados. El imperio que había oprimido por siglos quedó derrotado en una mañana. El pueblo cantó. Moisés levantó su voz en adoración. Pero el desierto no era solo milagros. Era pruebas. Falta de agua. Falta de comida. Quejas. Rebeliones. Un pueblo recién libre, pero con mentalidad de esclavo. Moisés subió al monte Sinaí. Nubes, truenos, fuego. Allí recibió la ley, no para oprimir, sino para enseñarles a vivir como pueblo santo. Mientras tanto, abajo, el pueblo impaciente construía un becerro de oro. La traición dolió. La ira fue real. Las tablas fueron quebradas. Pero la intercesión fue más fuerte. Moisés rogó por ellos. Separó entre la justicia divina y la fragilidad humana. Y Dios mostró misericordia. 40 años caminaron en el desierto. 40 años de aprendizaje. La generación que salió de Egipto murió allí. No por falta de poder de Dios, sino por falta de fe. Moisés lideró, soportó, oró, lloró. Pero también falló. Un día, cansado de las quejas, golpeó la roca cuando Dios le había dicho que le hablara. El agua salió, pero la desobediencia tuvo consecuencias. No entrarás en la tierra prometida. Después de todo, después del mar abierto, después de la ley, después de décadas guiando al pueblo, no cruzaría. Subió al monte Nebo. Desde allí vio la tierra que había esperado toda su vida. Verla, pero no tocarla. El líder que liberó a millones moriría sin pisar el destino final. Y allí, en silencio, Moisés entregó su espíritu. No en derrota, sino en cumplimiento. Porque su vida no se trató de llegar. Se trató de obedecer. Hoy, tal vez tú no estás frente a un faraón, pero sí enfrentas miedos que parecen imperios. Tal vez no caminas frente a un mar literal, pero sí frente a decisiones imposibles. Tal vez sientes que el desierto es largo, que el silencio de Dios pesa, que tus errores del pasado te descalifican.
Moisés fue asesino, fue fugitivo, fue inseguro, fue impaciente y aún así fue elegido. No porque fuera perfecto, sino porque Dios es suficiente. La zarza sigue ardiendo. La voz sigue llamando nombres. La pregunta no es si eres capaz. La pregunta es si estás dispuesto. Porque el mismo Dios que abrió el mar es el que camina contigo. El mismo que sostuvo a Moisés en el desierto es el que te sostiene en tus temporadas secas. Y quizá hoy no necesitas ver el mar abrirse. Quizá solo necesitas dar el primer paso, con la vara en la mano, con el corazón temblando, pero con la certeza de una promesa: yo estaré contigo. Y cuando entiendes eso, el faraón ya no intimida igual. El desierto ya no parece eterno. El mar ya no parece imposible. Porque la historia de Moisés no es solo antigua. Es un recordatorio eterno. Dios levanta libertadores de canastas frágiles. Forma líderes en el anonimato. Y transforma fugitivos en instrumentos de milagros. La pregunta es: ¿responderás cuando Él pronuncie tu nombre?